Hola, ¿qué tal? Estamos acá en Cinco Elementos con Marcino Arquitectos. Ella es María Inés y él es Jorge. ¿Cómo están? Bien, Muy ¿y bien, tú? muy bien. Gracias por la Eh, invitación. de nada. Bueno, están en Santiago de Chile, es un estudio de arquitectura de Chile. Cuéntenos algo de ustedes. ¿Quiénes son, para empezar? ¿Vas tú? Marinés y yo venimos trabajando juntos desde el 2022 como socios, Dos. 2002, perdón, desde 2002, hace 22 años, Wow. ¿sí? Y nos conocemos desde el año 2000. Eh, Tenemos una práctica en conjunto muy vinculada al mundo de la educación, aunque hacemos también edificios de alta densidad y también hacemos clases en la universidad, compartimos un taller de titulación en la universidad y, y estamos ahora mismo en la oficina. Aquí les agradecemos a todos los arquitectos de la oficina. Tenemos una planta libre, estamos en Pedro Valdivia Norte, Providencia, y estamos trabajando en esta tarde, una tarde de primavera, un lindo día. Dan Y ganas de tener una cámara, ¿no? Para mostrar, pero se ven por allá atrás de Jorge las maquetas. sí, Mostrar después una maqueta en particular, que es la que tenemos acá arriba. Y hay otras maquetas acá atrás mío. Eh, Pensamos el estudio, la oficina, como un espacio no solo de trabajo, sino también de conversación y de discusión en torno a la arquitectura. Así que estamos acá desde el post pandemia, Sí. 2021. bueno, Eh, María Inés es chilena, Jorge es peruano. sí. Cuéntenos dónde estudiaron, cómo llegaron a trabajar juntos, cómo se formó la oficina. Eh, yo llegué a Chile el año 93 a estudiar una maestría de arquitectura en la Universidad Católica. Ahí conocí a Manuel Moreno, que es el fundador de esta oficina. Ah, Él era profesor y vine a trabajar con él, nos invitó a trabajar con él a su oficina. Lamentablemente él falleció el 2002 y desde ahí nos tocó hacernos cargo y dirigir la oficina. Marinés la conozco desde el año 2000, como dije antes, y desde el 2002 estamos trabajando juntos. Yo me titulé el 96 de la Universidad de Chile y sí, entré a trabajar con Manuel y con Jorge el 2000. Mm. El concurso de Isla Pascua, ¿no? Hicimos un concurso, yo estaba trabajando en la oficina de Enrique Brown en ese momento, sí. el 99. Hicimos un concurso de un colegio en Isla de Pascua con Manuel, con Jorge y con otros arquitectos, Humberto Claudio, Elías. sí, Puerto Elías, que era socio con Manuel en algunos proyectos. Y después de eso, nada, me invitaron a integrarme a la oficina y de ahí partimos. Tuve 2 años con Manuel y luego llevamos 22 años sin Manuel. Siempre estamos acá en el mismo barrio, Pedro Valdivia Norte, cerca a la Facultad de Arquitectura de la Católica. Y te comento esto porque también al principio, cuando estaba Manuel y Humberto en la oficina, Manuel Moreno y Humberto Elías, venía muy seguido a la oficina Jorge Moscato, Ah, muy, muy seguido. Así que no lo vemos hace mucho tiempo. Ya la última vez, Yo vi a Agustín la última vez sí, que vino invitado por la AOA, la Asociación de Oficinas de Arquitectos. Yo estuve ahí 2 años de directora y organizamos el año pasado un encuentro de arquitectos latinoamericanos, que hubo gente súper interesante. De Paraguay, vinieron súper. Viviana Pozzoli y Hugo Cherniavsky, creo que es el apellido. mm, Agustín de Argentina, Michelle Yona de Perú, eran todos arquitectos sub 50, sub Mm. 40 la mayoría, y ahí estuvo Agustín. Sonrío porque nosotros somos sobre 50. Sí, está Yo tengo bien. 55. sí, yo tengo ¿Y, 22. y por qué, qué te sedujo de la Universidad Católica que viniste de Perú a Chile? ¿Por qué elegiste la Universidad Católica para estudiar el máster? Ah, me voy a alargar. Es una simple casualidad. Yo era alumno de Juvenal Baraco, un gran profesor, un gran maestro en Perú.
En ese momento era una crisis tremenda, el año 93, todavía estaba el tema del terrorismo. Eso para eh, nosotros es natural. Siempre hay una crisis tremenda en Latinoamérica. sí, 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 es lo que dices, es muy cierto, pero el año 93 no teníamos esa percepción, pensábamos que no podía ser peor Claro, y siempre puede ser peor. Y en Argentina probablemente es lo es, mismo. lamentablemente, y en Venezuela sobre todo. Bueno, y entonces vine por casualidad, en realidad no había muchas más opciones para hacer el cuento corto, y llegué acá. Y Buen Alvaraco me dio una carta de recomendación, era un buen alumno en Perú, para la maestría, y ahí conocí a Humberto. Humberto me llevó a la maestría y quedé estudiando ahí. Como era un buen alumno, me invitaron a trabajar finalmente a sus oficinas, primero a ayudar, a ser ayudante de cátedra y después a la oficina, a trabajar con ellos. Y en ese momento la Católica era la única que tenía maestría, yo creo acá. Sí, era la única y efectivamente ahí se produce este fenómeno que hace que una década después, o menos tiempo probablemente, tiene que ver con la vuelta a la democracia, con el regreso a Chile de muchos estudiantes de arquitectura que habían salido jóvenes en el golpe de Estado y que vuelven con la democracia, llegan en el 90, empiezan a llegar a volver a Chile. Entonces, en la Católica había, por ejemplo, Rodrigo Pérez de Arce venía de la Architectural Association, Fernando Pérez venía de la ESAP, con un doctorado, eh, en fin, hay Montserrat Palmer. la Montserrat, sí, estaba, No, es verdad que también todo el resurgimiento o el boom chileno también aparece la católica como hito, ¿no? Como momento de... Gracias a Fernando Pérez, que hace ahí toda una refundación de la facultad. efectivamente, no es novedad decir, digamos, que Fernando probablemente es el que catapulta la arquitectura chilena a nivel global y a algunos arquitectos, ¿no? O sea, Bueno, de ahí básicamente, será Aravena, ¿no? Emilia, Claude. Cecilia. Ajá. exacto, exacto. Esa es la primera generación. De hecho, también anecdóticamente, yo me tocó trabajar con Smilian, yo dibujaba, y él también era ayudante de Teodoro Fernández. Compartimos oficina en común con Ah, Rodrigo Pérez de Arce y con Montserrat Palmer. También en el proyecto de las personas. me tocó ser ayudante de cátedra de Aravena, por ejemplo. Ambos son mayores que yo, pero en ese momento estaban recién, eran muy jóvenes, estaban recién empezando a practicar la profesión y empezaron a desarrollar su carrera, ¿no? Bien. Bueno, vamos a empezar. Voy a empezar a compartir la presentación que han hecho. Así ya empezamos. Bueno, eh, esta presentación. Sí, siempre partimos mostrando quiénes somos, por eso antes de tus 5 elementos quisimos poner una foto del equipo. Eh, Están. Parte de ese equipo va cambiando, hay gente que, no sé, Rodrigo ya se fue, se iba a trabajar a Australia, Kiara también se fue a trabajar con los Elemental, el resto del equipo está con nosotros acá, Camila, Fran, Jaime, Camilo y Simón. Y Bien. bueno, no solo somos un equipo bien diverso, también nos gusta mostrar lo que nos interesa como temáticas, los libros que tenemos siempre acá en la oficina, eh, los elementos de consulta, ¿no? Que creo que son las imágenes que vienen a continuación. Bien. ¿Y por qué nosotros no inventamos la rampa? Propusimos habitarla. ¿Por qué le ha gustado esa frase? A ver, te vamos a ir contando un poco, se va a ir completando la historia, ¿no? Ok, En estos 20 años de oficina hemos tenido muchos proyectos, la mayoría, yo diría un 90% o más vinculados al mundo de la arquitectura pública. Y de esa cantidad de proyectos de arquitectura pública tenemos una línea importante de trabajos que hemos ido concatenando en un discurso que tiene que ver con el recorrido y cómo el recorrido que partió como una idea de incorporar la rampa como un
elemento de la arquitectura terminó haciéndonos entender que puede ser un elemento transformador en la arquitectura. Y ahí, más tardíamente que inicialmente en estos 20 años, conocimos la obra y el pensamiento de Claude Parent. De él es la cita que está en la imagen anterior, Sí, y que también te podemos contar después. Este año se hizo por primera vez el premio Claude Parent, es un premio que lleva la familia de Claude Parent en Francia, y estuvimos ahí en la terna de los finalistas con un jurado de lujo. bien. Y estos libros de Le Corbusier y Castillo Valdés, Torroja, Tiene que ver con nuestro interés por la arquitectura moderna, por el modernismo, desde una perspectiva, si quieres, formal, conceptual también, incluso ética. Nos interesa la arquitectura de Castillo particularmente, esa capacidad de la arquitectura pública de convocar como un espacio democrático. Y de Le Corbusier, esa es una afición que finalmente se nos pegó en la Universidad Católica, siempre muy corbusiana en los estudios básicos, ¿verdad? Y que tiene que ver con lo que después nos va a interesar, que tiene que ver con la promenade, el paseo arquitectónico como una experiencia estética, y cómo bien, esta hoy día se ha incorporado a una experiencia pedagógica. La tesis que elaboré cuando estudiaba en la maestría tiene que ver con la Casa Curuchet, la que fui a conocer el año 94, eh, que después también va a aparecer por ahí. bien. Y Palasma, ahí tenemos un teórico. Sí. Bueno, Palasma tiene que ver con la sensibilidad, con algo que es muy bonito, que también va a cerrar al final seguramente, que tiene que ver con pasar de la primacía del ojo. Le Corbusier dice, la arquitectura se aprecia con los ojos a 1,60 m y caminando, etcétera. Y Sí, Palasma más bien habla de la arquitectura como una experiencia más holística, que eventualmente incluso tiene un libro, ¿verdad? Del ojo a la mano. Eso nos interesa mucho y creo que también es un recorrido que hace el mismísimo Le Corbusier, ¿no? Esa es la teoría de Fernando Pérez. Le Corbusier pasa del ojo, de la primacía del ojo, finalmente a la mano, y la mano que se ve ahí, ¿no? Que es la mano finalmente de Chandigarh. sí, exacto. Esto aquí ya es más Parece. Parent, el pensamiento y la obra de Parent, que fue una obra bien rupturista en los 60, eh, que como digo, la vinimos a conocer cuando ya llevábamos varios proyectos en rampa, sin todavía pensar o hablar del espacio oblicuo como una intención de proyecto. Sí. Y lo que está al centro es una imagen de unos modelitos que ha ido trabajando Jorge, que tiene que ver Estos, con cómo, que es este modelito de latón, ¿sí? que es la operación más simple para resolver una rampa y un recorrido continuo, que es como hacemos los proyectos desde el primero, el más básico, que fue el Liceo Técnico de la Florida, el año 2004, que no es más que un escalonamiento de la losa con rampas en relleno. Eh, y entonces hemos ido explorando en distintos proyectos distintas soluciones de rampa, eh, y probablemente el más complejo es el que vamos a presentar hoy día como caso propio. Bien. No sé si conoces el proyecto de estacionamientos en París de Melnikov. De alguna manera, esto sería una especie de síntesis, ¿no? Y si vamos aplicando capas aquí mismo, finalmente logras hacer una 1.000 estacionamientos. A ver, el primer proyecto que hacemos en rampa tipo caracol, caracol, no sé si el concepto también se ocupa allá, aquí hubo Sí, muchos caracoles comerciales en los 70 y 80 en Chile, en distintas ciudades, capitales regionales, y todavía no era norma, ya desde el 2009 es norma en Chile la accesibilidad universal, y por lo tanto los edificios de uso público tienen que ser con rampa. Y el año 2004, mucho antes de la norma, tuvimos la oportunidad de hacer un colegio donde teníamos un terreno que había sido ocupado para un relleno de lo que fue un desastre en la quebrada de Macul. Se sacó el material de la quebrada de Macul y se llevó a un terreno que tenía basural. Entonces hubo que sacar una cantidad importante de terreno y teníamos un edificio que resolver con medio piso de diferencia. Y entonces ahí hicimos una primera exploración de un proyecto en rampa, que fue el Liceo Técnico de la Florida, bien.
Y de ahí empezamos a hacer distintas, siempre en proyectos de arquitectura educacional, fuimos evolucionando a algo un poquito más complejo, hasta los últimos, que se pueden ver ahí en los de la derecha abajo, el más grande, Toconá, un centro educacional en el norte, cerca de San Pedro de Atacama, que también tiene esta idea del recorrido continuo. Bien. Practica la investigación, persigue la imaginación, aventúrate en la teoría, mantente despierto en tus sueños, deja dos y dos son cuatro, a los demás refiere el caos. Claude Perez. Bien. Tiene que ver con que cuando hacemos proyectos, finalmente hoy día estamos preparando una exhibición de 8 proyectos que son educacionales, todos, colegios y universidades que tienen como denominador común, como argumento común, el recorrido continuo a través de rampas, ¿no? Son edificios que se van escalonando como caracol, un poco en el esquema de la maqueta de Latón, pero esta idea de reflexionar en torno a lo que haces, o sea, de darnos el tiempo, y eso nos gusta pensar que en la oficina, darnos un tiempo para pensar en lo que estamos haciendo, reflexionar y eventualmente publicar y escribir. El año Bien. pasado publicamos un capítulo de un libro que se llama Habitar la Escuela, Construir y habitar la escuela. con, eh, con Hugo Mondragoni. Y Guillermo Marín. Claro, ellos son los editores, nos invitaron a hacer un capítulo. Entonces, estamos en eso, nos interesa tener una agenda de, que hay que desarrollar en el tiempo. No todos los proyectos, evidentemente, tocan estos temas, no son todos los temas que nos interesan. Claro. Tenemos otro de los tópicos que nos interesa desarrollar es la arquitectura en el desierto. Tenemos mucha obra en el norte de Chile, en el desierto de Atacama y la periferia también. Pero este tema que tiene que ver en principio con el recorrido, con la importancia del recorrido del paseo arquitectónico y que va derivando al espacio oblicuo de Parén, finalmente tiene que ver con el valor que tiene la percepción de usuario en la arquitectura, y de ahí entonces derivamos en que no nos interesa tanto la forma resultante como la experiencia del usuario. O sea, nos interesa hacer una práctica experiencial, Bien. no visual. Eh, Aquí de repente vamos un poquito más rápido cuando vemos estas obras que se ven tanto, ¿verdad? De elementos con doble simetría, edificios, objetos, finalmente, que son objetos acabados. La verdad que no es esa la línea que nos interesa desarrollar, no nos interesa el resultado estético, sino que nos interesa más bien una obra que tenga una complejidad y cuyo mayor valor tiene que ver con la experiencia del recorrido. Y ahí es donde nos vinculamos con Palasma, que preguntabas antes, pero ahora, y gracias a la lectura de Parent, nos vinculamos desde un cuerpo completo, no solamente son los ojos, sino es el sentido que te da la pendiente de habitar el espacio público, como tomar conciencia de dónde estás pisando. Una muestra de la Torre de Babel terminada, como una idea de un elemento eh, que pueda mostrarse como un edificio ya construido y no habitado, de hecho no se ven personas, mientras que la de la derecha es de alguna manera el artificio en construcción. Aparecen las personas que lo construyen, aparece una obra no terminada y de alguna manera una obra más sucia, más diversa, donde aparece la roca, donde seguramente podía construirse un elemento que llegara más rápido a las alturas. Se empieza a entender eh, desde un nivel mucho más complejo la idea de la torre. Y de alguna manera nosotros nos sentimos más representados por la imagen de la derecha que por la imagen de la izquierda. Mm. Sí. Ujú. Nos interesa, en esa misma línea nos interesa más Piranesi, porque nos interesa una estética más dionisiaca, más compleja, más rica también, ¿no? Y no una apolínea que es perfecta, que es clásica, ¿no? No nos interesa la arquitectura como objeto, como te Y decía. de alguna manera este proyecto, que es el que escogimos como caso propio, probablemente es el que ha ido más lejos en eso, ¿no? Es un edificio bien complejo, una torre de 5 pisos, 6 pisos en el caracol base, una torre que se levanta 12 pisos en altura, Mm. una tensoestructura que cubre el patio central.
y además tiene todo un parque al frente que, bueno, se va a ir consolidando en el tiempo. El edificio partió siendo así, un edificio de 4 o 5 pisos, siempre pensado como un caracol, Ay, una sí. planta un poco más pequeña, pero que logró llegar a una altura de 12 pisos en la torre, con un nivel que va ascendiendo entre 4 y 6 pisos en el caracol. Era el último de una serie de 8 hasta ese momento, ya vamos en un noveno, que también tenemos una maqueta. Probablemente es el más complejo, es un edificio que es para una facultad en particular, la Facultad de Economía, Administración y Economía de la Universidad de Santiago, en el centro, frente a la estación central, en un campus que había tenido un crecimiento en extensión, en edificios de 1, 2 y hasta 3 pisos, que tiene saturada la ocupación de suelo, y entonces teníamos un doble desafío. Por un lado, hacer un edificio que fuera icónico para esta facultad, que es la facultad más exitosa de la universidad, y por otro lado, un edificio en altura, por primera vez en un campus en extensión. Este es un edificio que por primera vez incorporamos escaleras mecánicas, todos los sistemas posibles de recorrido, en un sistema bien complejo. Esa es una mirada, una foto vista hacia arriba, se ve la tela que cubre el patio. Y ahí se ve el caracol, en realidad. El caracol Claro. tiene ese Y cuerpo interior. se pueden reconocer dos colores, un amarillo y un Sí. cristal transparente, que lo que va haciendo es invitar a distintos recorridos. El recorrido no es lineal y hemos ido aprendiendo a recorrerlo. Y ya sabemos cómo tenemos que recorrerlo, y en general ha sido mirando a los alumnos. Cuando los alumnos entran al edificio, normalmente van rápido a sus clases, van atrasados a la clase o van a encontrar el mejor puesto, pero se preocupan de llegar rápido. Entonces todos suben en escaleras mecánicas, todos llegan a sus salas, que están hasta el piso 6, y luego lo bonito sucede en la salida de la sala. En la salida de la sala, lo que le llamamos la bajada, es que en la bajada van todos por la rampa conversando, son rampas anchas, son rampas además con rincones, con espacios de estar. Entonces, en esa bajada de la sala de clases, van conversando de lo que aprendieron, van decantando lo que recibieron, y se produce entonces Frank Lloyd Wright, ¿verdad? En el Museo de Guggenheim, cuando la verdad es que lo que pasa es que a la llegada a la universidad es rápida, o sea, todo el mundo llega a las justas a la sala de clases, ¿verdad? Entonces, Y en ese apurados. sentido, claro, en ese sentido la escalera mecánica y los ascensores funcionan perfecto. Y esa bajada, es lo mismo que el Guggenheim, de otra manera, la apreciación artística se hace al bajar. De esta manera pensamos que el aprendizaje profundo, reflexivo, se da justamente al bajar, que se elonga y es un paseo que tiene 370 metros, que demora más o menos 7 minutos y medio en desarrollarse. Ahora, cuando el decano, este edificio es posible por un decano notable, Jorge Friedman, fue nuestro mandante. Él quiso poner escaleras mecánicas, al principio lo mirábamos con cara de sospecha. Normalmente en Chile los edificios universitarios no tienen escaleras mecánicas, los malls tienen escaleras mecánicas, o los hoteles, pero no las universidades. Y entonces, claro, al principio no sabíamos bien cómo manejar este artefacto de recorrido distinto. En algún momento pensábamos que iba a haber escaleras de subida y bajada, y finalmente, por temas de presupuesto, dejamos solo de subida, y la verdad que son suficientes y funcionan muy bien porque se da la bajada naturalmente por escaleras y rampas. Ah, ok. Hay algo que estoy recordando ahora. Hay un proyecto de Neutelin Rijik, Ujú. los neerlandeses, que tiene una escuela, creo que es una escuela en Bélgica, y todo el sistema también es toda una rampa y está por escaleras mecánicas, y cuando hablan del croquis, ellos hablan del uso de la escalera mecánica como lugar de comunicación entre los alumnos. Como que Exacto. él resuelve que esta cuestión del ascensor generaba más aislamientos, Ujú. entonces la rampa y la escalera mecánica generaba, o que la gente se saludaba, ¿no? Se saludaba en las escaleras, o Tal tenían cual. una intercomunicación mayor, solamente por usar las escaleras mecánicas y no el ascensor. Me pareció como, oh, qué bien. Es Tal que cual. cuando tú vas por la escalera, vas
escalera física, digamos, vas preocupado de poner el pie correctamente porque si no te caes. En la Sí, escalera mecánica probablemente suceda algo parecido que en la rampa, que vas naturalmente, fluyes. Entonces puedes sí, preocuparte. Va. Levantas la mirada. bien. Construcción, como decías antes de la Torre de Babel. Sí, esa imagen hecha de partes es un poco el reflejo de lo que es ese espacio. La verdad que es un espacio súper estimulante desde la obra que lo fue, muy complejo. Cuando vamos con arquitectos, se paran, miran hacia arriba y dicen, bueno, ¿cómo eran los planos de este edificio? ¿Cómo se lo imaginaron? Y cerca de este edificio hay un trabajo de un muralista muy conocido acá en Chile, que es el Mono González, Está en otra diapo más adelante, creo. que usa colores básicos, que son más baratos, digamos, y usa la estética del cómic, ¿verdad? El borde negro. Ahí hay una referencia, como te digo, y eso es lo que nos pasa. Nuestras obras son cosas que van sucediendo en el tiempo. No hacemos planos a la manera albertiana, que se hace un dibujo y eso se mantiene hasta el final, sino que van apareciendo cosas, se van incorporando, son procesos, nos gusta entender los proyectos como procesos, nos gusta entender como la Torre de Babel, que son también procesos inconclusos, pero que en el tiempo se van a ir modificando, no tenemos problema en ir incorporando cosas, nos parece que es natural. Eventualmente no estamos nosotros y los propietarios o los usuarios irán incorporando otras necesidades. Eso también en ese sentido también es muy latinoamericano, ¿no? O sea, nuestras ciudades, en las periferias, son siempre en constante crecimiento, en constante desarrollo. Entonces creemos que ahí hay una estética que es propia, que es aceptar que no tenemos cosas, no tuvimos un renacimiento, ¿no es cierto? Tuvimos un Mm. barroco. Entonces las cosas se van adaptando y son mestizajes complejos, finalmente, lo que hemos vivido como sociedad y cultura en América del Sur. Pero me parece muy interesante los colores. Y después algo que estoy como, también te quería preguntar, porque está bueno que las líneas de las escaleras, como decís, que están remarcadas en negro, a su vez tampoco coinciden, ¿no? Con lo que es una baranda o un sistema, ¿no? Como toda esta cuestión, como es Polile, ¿no? De Culjas, ¿no? Como que las escaleras y la baranda, las líneas no coinciden con lo que realmente es el contorno, ¿no? Como acá hay una disociación entre el contorno y lo que es, ¿no? Entre forma y función sería, ¿no? Tremendamente expresivo porque se ve desde la Alameda, desde la estación central de ferrocarriles de Santiago, y cuando ingresas te ves este mundo de colores y de una estética muy dinámica, ¿no? Muy estimulante también. Viste que en la modernidad y en muchos procesos de la historia, la arquitectura o las fachadas de un edificio tenían que ser siempre como coincidentes o que la gente piensa es un mismo edificio. En este caso, yo puedo pensar que es otro edificio, ¿no? Esto es como muy neerlandés, ¿no? Volviendo a Koolhaas y a Neutling, ¿no? Es como algo muy neerlandés. Como que el Sí, edificio puede ser todas las caras diferentes y está bien que la persona pregunte, ¿es el mismo edificio? Ujú. ¿Ustedes también buscan esta cuestión de reconocimiento sí. Como te decíamos, ¿no? El resultado finalmente es el resultado de los procesos del interior? de experiencia que suceden al interior, ¿cierto? No sé si tú recuerdas o tienes en mente una imagen de un edificio icónico de James Stirling en la Escuela de Ingeniería de Leicester. Sí, el Esos edificios también son así, ¿no? Son edificios que tienen una cara y un revés. En ese sentido son muy, muy, muy potentes también, ¿no? También son bueno, muy sorprendentes. ¿Mm? bueno, Ahora, son el inicio de este posmodernismo que nos llegó al día de hoy, ¿no? Sí, sí. ahora, el edificio por fuera tiene un poco de color, lo que pasa es que no se ve en las fotos. Hay unos balcones que salen de la fachada que muestran que hay ciertos elementos de color al interior. Lo que pasa es que el Ah, interior es tan power, el color y la expresividad entre las escaleras, las barandas y todo, que claro, invade, ¿no? sí, ahí hay Bueno, unos ahí rojos.
y unos Sí, celestes ahí abajo y amarillo, se ve algo. sí, la escalera roja. O sea, algo muestra que el interior va a haber algo, pero la verdad es que el efecto al entrar es súper sorprendente. Bien. Vos mencionaste a Stirling. Stirling tenía mucho humor, ¿no? Siempre trabajaba con el humor. Sí. ¿Ustedes también trabajan con el humor? Sí, y con las referencias populares y Ujú. el circo es lo mismo, ¿verdad? Es hermético al exterior, pero adentro es un mundo fantástico, una fantasía, es súper estimulante, agudizas la reflexión cuando dices, Stirling empieza el posmodernismo. Sí, Efectivamente, y es que en ese momento el mundo del arte en general estaba absorbiendo a través del humor y la ironía y el sarcasmo elementos populares, ¿no? Y sí, hay algo de eso efectivamente. Somos gente que salió de la universidad en la década del 90, principio del 90, mediados del 90. Si te fijas, bueno, este y otros proyectos, en general los proyectos de la oficina son proyectos donde no hay necesariamente materiales de alto costo, no hay revestimientos de marcas sofisticadas, en general son hormigones, cristal. En este caso ocupamos color, en otros casos hemos ocupado cristal incoloro y así. Vamos con la siguiente. con Le Corbusier. El sábado, no, el viernes estuve acá por primera Sí, vez. Sí, mi- así que la tengo fresca a la Coluchet. Bueno, has dicho que ha sido por tu tesis, ¿no? sí, Por la rampa. sí. Por la rampa, pero también por lo que pasa es que lo que nosotros decimos, perdón que hable, siempre hablo en plural, pero lo que nosotros decimos es que esta casa, al igual que la obra pictórica de Le Corbusier, en el fondo es un collage, es una yuxtaposición de dos proyectos. La vivienda atrás, ¿verdad? Y el consultorio por delante. Sí, Pero si tú, y esa es la hipótesis, si tú separas los dos elementos, te quedas detrás con un módulo de vivienda de dos pisos, elevado eventualmente, y un taller. Le Corbusier en su pintura, en la pintura inicial, digamos, la que tiene que ver con la estética purista o cubista, de objetos también que se yuxtaponen, él tenía una manera de pintar, pintaba todas las mañanas y iba a las tardes a la oficina. Él lo que hacía era, abría la gaveta donde estaban los... Él, él había trazado con trazado regular los planos iniciales, entonces con el tiempo él sacaba y siempre tenía la misma composición, pero la hacía de manera contemporánea según el espíritu del tiempo. Con el tiempo ya deja de hacerlo, lo hace de manera automática. La hipótesis es que esta casa también yuxtapone elementos, ¿de acuerdo? En realidad son dos proyectos, si se quisiera decir, y la casa particularmente tiene que ver con la crítica que hace Le Corbusier al loteo bonaerense, a la casa tipo chorizo, ¿verdad? Que la considera insalubre, etcétera. Eso no lo digo yo en principio, lo dice Alfonso Corona, y yo voy un poco más lejos diciendo que en realidad esta casa, que es 2 años después de la unidad de habitación de Marsella, en verdad es una manera de hacer vivienda colectiva, ¿no? Que si tú te la imaginas pareada, cumple con las condiciones de la vivienda, de los pilotis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces puedes hacer un frente pareado. Él estaba haciendo en Marsella un conjunto de viviendas también pareadas, en fin. Y el tema de la distinción, que es lo que nos convoca en esta charla, que tiene que ver con la distinción entre la rampa y la escalera, ¿no? sí, La rampa como un elemento facilitador que es funcional, pero también como un elemento de paseo que permite apreciar entonces la espacialidad interior de la casa y esta relación tan compleja, tan difusa, que es con los vecinos, sobre todo con el vecino del lado derecho de la imagen frontal. sí. Entonces, no es lo mismo ir por una rampa y una escalera, básicamente. Sí, ahí podríamos haber puesto también la Ville Savoie, que tiene ambas, ¿no? ¿Para qué hay rampa y escalera? Y resulta que se usan de manera distinta, se habitan de manera distinta. Correcto. Bueno, Maqueta. vamos. Esta ¿Qué proyecto? maqueta es parte de una serie de maquetas y queda un poco en esta idea como del fantasma traslúcido, la estructura o la fachada. Lo que importa es el interior, lo que importa es el recorrido. Bien. De alguna manera creo que refleja este desinterés por la fachada, ¿no? Como una
una, Ese una composición inicial, ¿no? bonito. Esta es la escuela que acabamos de ver. Si este es el modelito del volumen, el que estábamos viendo recién, de cómo se entiende el volumen, bueno, lo que nos interesaba mostrar en este otro modelo era el torrente sanguíneo, la vena. Y en Bueno, este caso la maqueta es muy importante para ustedes, para entender todo este sistema de circulaciones y de paseos. Sí, sí. sí, sí. De hecho, normalmente hacemos modelitos de estudio iniciales, después los perdemos y no tenemos capacidad de guardar todo lo que hacemos. Pero ahora con Rodrigo, que está ahí en la foto, que ahora está, ya se iba a Australia a explorar nuevos mundos, estuvimos casi 2 años construyendo maquetas, todas las maquetas iguales a la misma escala de estos 8 proyectos que escogimos para una futura exposición. Y está todo bajo el mismo bajo el mismo modelo, las maquetas, el mismo Y la Sí, misma sistema escala, de la misma representación. escala, el mismo material y el mismo criterio, ¿no? sí. ¿Y por qué usaron este criterio rojo transparente? A ver, un poco lo que te decía, ¿no? Destacar el interior rojo, porque bueno, no sé, desde la imagen de la oficina usamos el rojo. Nos interesa el color como expresión, eh, no, Bien. no todo blanco y negro, sino que haya color. Normalmente usamos el rojo bastante. Y acá era justamente lo que estábamos hablando, destacar ese interior que probablemente no se ve si uno ve el edificio por fuera y cómo le damos valor a ese recorrido. Ahí está. Acrílico. Sí, Acrílico cortado en láser y digamos, hecho manualmente durante 2 años de trabajo. Las fotos ¿Y el son de Ari. acrílico es para generar también esta transparencia que se pueda como observar? Exacto, exacto. pero es lo que tú dijiste, ¿no? Es cómo poder reflejar ese mundo interior en el exterior, en unas maquetas que pretendemos que se conviertan en una exposición didáctica de alguna manera. Mm. No Mm. solamente para arquitectos, sino para todo aquel que quiera visitarla. No pretendemos hacer una exposición especializada, sino que tiene que ver con edificios de uso público, educacionales, con presupuestos públicos, son todos, ninguno es privado, son todos edificios públicos proyectados y construidos en los últimos 20 años. Y esto está vinculado también al tema de las reformas vocacionales que han pasado en Chile y esta idea de la educación de calidad que se persigue en estas últimas décadas, ¿no? Y gratuita y de calidad. No, y Esa es un además que poco. sea transparente y que sea rojo, hace también como que la circulación interior de algún modo se refleje, ¿no? En afuera, ¿no? Exacto. Como que después Ujú. se confunda desde afuera. Bien, qué bonitas que son. Quiero Sí, tener quedaron muy una, bonitos. quiero tener una acá tipo como de adorno. Es Bueno, muy te ibas a linda. comentar del Ah, edificio, el edificio como Galvano. y No lo ven. el Sí. encargo del decano era que el edificio fuera icónico. Ah, Lamentablemente claro, el decano ya no está más. Evidentemente terminó su periodo, pero el siguiente decano nos llamó para que le hiciéramos el modelo de lo que él considera que es el premio. Entonces, ahora en la ceremonia de graduación se entrega un premio que es el edificio. muy bien. Bueno, Entonces, esto es también parte de ser contemporáneo, ¿no? La arquitectura objetable, ¿no? Del objeto, ¿no? exactamente. La arquitectura como objeto de consumo. Claro. No está mal tampoco. Mucha gente dice, oh, pero digo, Sí, esto es muy neoliberal, ¿ah? Ya, el dibujo. dibujo. Ahí pusimos el dibujo a una escala, pero el dibujo es esto, ¿sí ves? Es un, Ahí se ve más. Mostrar ahí, así estamos más claro, grandes. es un rollo de, ¿cuánto tiene Jaime? 1 metro, no, 2,80 metros de recorrido. Sí. Es, O sea, tú vas a la manera de un cómic, pero sin viñetas,
vas recorriendo poco a poco y vas yendo de un lugar a otro y te vas desplazando. Y de una Claro. manera mágica puedes retroceder el tiempo también y avanzar y retroceder. Pero no es esta cosa occidental de la mirada completa, sino hay una cosa como de ir de a poco, ¿no? Ir mirando lo que va pasando en cada recinto eventualmente. Este es un dibujo que está en proceso porque en el fondo debiera haber una narrativa de las cosas que van pasando ¿sabes? En los distintos ambientes y lugares, ¿no? Va mostrando cuántos minutos te vas demorando, dónde está. Como dibujo nos parece interesante mostrarlo porque no es un dibujo de cómo se construye el edificio, no es un dibujo constructivo, es una libertad que tenemos los arquitectos de volver a mirar el proyecto y volver a entenderlo desde otra perspectiva, ¿no? Y ahora que lo dices, Coljas también tiene un edificio, cuando hizo los planos de la biblioteca de París, o Sí, no sé, la biblioteca Yussó, hizo también unos dibujos que en el fondo hacen una elevación de las distintas, del sí. recorrido continuo. Claro, es una representación artística, ¿verdad? Porque es difícil de comprender en sí mismo. Y volvemos a Koolhaas, a Le Corbusier. Sí. Si esto lo mira Le Corbusier y que lo confundí con Koolhaas, me asesina. Pero bueno. Se dio vuelta en su tumba. Esta la trajimos de Chandigarh. Fuimos hasta Chandigarh a, a conocer queríamos conocer en verdad el edificio de la Asamblea. Sí. Es una experiencia increíble, realmente. Y Jorge comparten esta afición por recorrer los proyectos y conocerlos. Y ahí viene esto. Pero es ese recorrido que también creemos que nos pasa a nosotros. Como te decíamos, somos sobre 50 y creemos de haber tenido una etapa inicial en la oficina de que nos interesaba el objeto arquitectónico, casi como diseñar maquetas, edificios como objetos. Finalmente, en el tiempo hemos comprendido que el mayor valor de esta está en la percepción del edificio, pero una percepción que no es visual, sino que es una percepción completa, holística, corporal. Es con el cuerpo, es con la mano, es con los ojos, es con eh, esta cosa que nos pasa a los arquitectos que vamos y cuando recorremos los edificios nos gusta tocarlos. Mm. La gente en general los mira, pero no los toca, no los... Pero bueno, eso. Creemos que ese es el recorrido. Tiene otro sentido simbólico la mano, ¿no? Que es la unión. Incluso hay Ah, jo. una perspectiva política detrás de esta mano y dónde está puesta, pero que tiene que ver con la unión y la unidad, pero en nuestro caso, lo que decíamos antes, ¿no? Creemos que la arquitectura es de otra manera, y es la experiencia del recorrido la que creemos que valida y valora los proyectos de arquitectura final. Bien. Este no es casual. Cuando partimos con la oficina el año 2002, nos seguíamos llamando Moreno, después, bueno, fue Moreno Marcino. Y cuando quisimos hacer un cambio de imagen, trabajamos con Ana, mi hermana es diseñadora, Ana Busoni, y ella nos propuso este logo que en principio nos pareció que reflejaba muy bien lo que hacíamos y tiene también esta cosa como del recorrido implícito, ¿no? Sí. eh, de, de poder, es casi un corte, o podría ser una planta, o podría ser tantas cosas de los proyectos que hacemos. Tenemos siempre la búsqueda por hacer algo que a lo mejor no es el recorrido lo diferente, pero sí cómo se habita. Hicimos un proyecto en Perú, un edificio que Ah, va. ABA, el edificio ABA 159, para una inmobiliaria de gente más joven en Perú, que fue un edificio bien premiado en Citizen en el año 2017, creo. Mm. Y ahí la apuesta fue liberar todo el primer piso y hacer un edificio un poco a la manera de los buenos edificios en Buenos Aires o en Sao Paulo. Y, y claro, el recorrido es más un recorrido como del usuario, más que un recorrido continuo o la exploración de la rampa. Parece, parece normal tener el primer piso despejado, sin rejas y accesible, pero ves a los vecinos que están
o el muro en la línea en la línea de propiedad. Y es que en Lima, en verdad, si conoces Lima, no es un lugar extremadamente seguro, ¿no? Pero logramos despejar, digamos, hacer de este edificio un edificio cuyo primer piso se vinculara con la ciudad de manera natural, ¿no? De Mm. manera abierta. Nos parece que eso, que parece poco, la verdad que una ciudad como Lima es un gran logro. Es un edificio sin rejas, por decirlo de una manera muy simple. En ese momento parecía una locura. Íbamos a reuniones para hacer el proyecto y uno veía todos los murazos en los frentes con garitas de guardia en las esquinas. Y la verdad es que ha funcionado y ha funcionado muy bien. ¿Y por qué creen que funcionó? ¿Cómo lo han logrado? Que el edificio pueda tener, no pueda tener no rejas y ser seguro para la gente. ¿Qué piensan que pasó? Bueno, también pasó un cambio cultural en Lima. El Lima de muros y de espacios cerrados era el Lima probablemente de los 90. Claro. Y en el 2000 ya empezó a abrirse. Esto es Miraflores, un barrio de los más seguros probablemente de Lima, Claro. frente a un parque, a una avenida parque, que es Avenida Mendaris. Y yo creo que ha sido un primer caso de muchos otros que luego fueron incorporando ese modelo más abierto. De hecho, hoy día es una normativa. Si tú liberas el primer piso, pero no por voluntad, sino que en los planos tú lo entregas a uso público, así se llama, es decir, puedes poner la reja más atrás, donde está el Ah, edificio, y no en la línea oficial, la municipalidad te compensa con mayor altura, por ejemplo. Entonces, este es un edificio que de alguna manera se adelantó y propuso una manera de hacer ciudad que es mejor, nos parece que es mejor. De hecho, el pequeño edificio que se ve a la izquierda de la imagen es ¿este? un edificio, sí, es un edificio icónico, modernista, es de la década del 60. Ujú. Aramburu Menchaca se llama el arquitecto, un arquitecto bueno. Y ese edificio, efectivamente, al igual que el nuestro, era un edificio que estaba parado sobre columnas, sobre pilares, sobre pilotis. Y durante el terrorismo, la década del 80 y 90, se cerró. Se cerró como se cerró toda la ciudad de Lima. Entonces Ahí se ve volvimos como, a... esto se ve que parece como está adosado esto, ¿no? Sí, sí. Ujú. Pero detrás de eso es un edificio de pilares, de planta de primer piso más libre, ¿no? De uso público, de uso común, no de uso particular, sino de uso común. Y esa es la razón probablemente por la cual no se ha cerrado, porque es de uso común. Bien. Normalmente en Lima, además, se hace un edificio entre medianeras. Y el edificio tiene un frente y un detrás. Este edificio Mm. se retrae y forma tres frentes. Una cosa bastante singular en Lima. Y con un programa también singular, tiene un uno y menos, un menos uno y un menos dos de áreas de uso común, cancha de squash, ¿Qué es esto? gimnasio, etcétera. Ajá. Jardines que bajan hasta ese menos uno, una azotea de uso común arriba. El corte es muy lindo. O sea, Sí. hay libertad en el sentido de pensar las unidades de manera distinta. Para hacer este edificio, ellos, la inmobiliaria, fueron a conocer edificios en Miami, en España y en otros lugares. Fuimos a la Feria del Mueble en Milán para ver cómo ocuparlo, cómo diseñar las cocinas. Fue súper desafiante, muy entretenido. Bueno, ¿y hoy en qué andan? ¿En qué proyecto están trabajando Am, bueno, ahora? acabamos de terminar un proyecto chiquitito, el último que hemos publicado en el Instagram de la oficina, un proyecto pequeñito, un comedor en un colegio en Calama, en la ciudad de Calama en el norte, eh, que podría llamarse de otro orden, más bien regular, muy cuadradito, pero que plantea esta otra problemática que también nos interesa muchísimo, que comentaba Jorge al inicio. Hicimos una charla de eso hace un mes más o menos, de arquitectura en el desierto. Tenemos un montón de proyectos en el norte, en Arica, Antofagasta, San Pedro de Atacama, Tierra Gorda, desierto de Atacama y sus bordes. Y, Seguimos haciendo cosas por allá. y por último, me planteo como una posibilidad.
que sucede mucho en Europa del Norte, sobre todo. Hay una iglesia, hay una catedral que la gente ya no va a nadie va a la iglesia. La tienen que transformar en un restaurante, en un boliche, en un bar. ¿Qué les parece a ustedes eso? ¿Les parece bien, tipo, cambiar el credo por entretenimiento, por museo? ¿O son, no, no, la casa de Dios, la casa de Dios? No, de hecho, a ¿Darío? Jorge le tocó guiar a un alumno, ¿no? Que transformaba una iglesia en biblioteca, y muy entretenido. Efectivamente. ¿Estás Lo de transformamos acuerdo con finalmente en eso? un Con centro la cultural. Sí, regionalización y todo eso. Sí. vamos a hacer una sociedad laica que no... Bien. Y hay que cuestionar el uso de los edificios, nuestros propios edificios. Nos puede pasar que ya no dejen de ser un colegio y podrían transformarse en otra cosa. Eh, Así que, bueno, muchísimas gracias y nos veremos en cualquier momento. sí, pues. Bien, Adrián. Espero Bienvenido a Chile cuando vengas. quizás nos encontremos en Cusco. Sí, hoy es Cusco. Que nos invite Tienes que César ir, Aguirre a tienes Cusco a que ir, todos. tienes que ir. Va a ser una experiencia, creo, Sí, me relevante. encantaría. Así que bueno, Bien, abrazo. gusto. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao.